Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendedores. Soy Andrés Silva y en este espacio busco compartir con ustedes aprendizajes de líderes a quienes admiro, para ofrecerles herramientas que puedan aplicar a sus desafíos personales y profesionales. En un mundo que cambia a una velocidad que no tiene precedentes, necesitamos aprender al menos al mismo tiempo en el que el contexto lo hace. No olvidemos que el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Aprendedores es una iniciativa impulsada por Okara, la empresa a través de la cual facilitamos procesos de evolución personal y organizacional integrando soluciones de vanguardia. Somos un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas que acompaña a personas y a organizaciones a dar las mejores respuestas posibles a los desafíos de un contexto cada vez más complejo. Si yo tuve un problema determinado de alguien que a mí me afectó cuando niño un comportamiento y hoy yo en el presente veo una situación que de pronto me lleva a ese lugar, me lleva a ese momento, yo a veces estoy respondiendo como si viviera en ese momento. Después vamos a hablar de lo que es el concepto de la fragmentación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre realmente es que cuando yo, con 40 años, respondo a una situación como yo viví cuando tenía 10 años o 9 años, es como que yo estoy utilizando los recursos que tenía cuando tenía 8 años. Y eso es lo que tenemos que trabajar en el proceso de desarrollo. Entender que hoy tengo otros recursos para responder y no hacer lo que hacía cuando tenía 8 años. Salir corriendo, por ejemplo. Hola, hoy arrancamos el episodio número 12 de Aprendedores, nuevamente con la persona que nos acompañó en el episodio anterior, Jorge Luis Talavera. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Andrés. Buenas tardes, muy bien y muy contento de este reencuentro otra vez para seguir reflexionando. Muy rica, para mí por lo menos muy rico espacio. Jorge, hablábamos en el episodio anterior del aprendizaje, de las diferencias entre el paradigma de la enseñanza, el aprendizaje. Hablamos también del desarrollo espiritual, hablamos, de tu experiencia a través de tantos espacios del Instituto Buscando la Vida y también del desarrollo personal que puede ser visto desde múltiples disciplinas. ¿Cuáles son algunas de las que conoces? Simplemente para reiterar a la gente algunas de las disciplinas que han colaborado en tu proceso de desarrollo personal. Bueno, realmente, en primer lugar, creo que el desarrollo personal a veces necesita algún tipo de acompañamiento que se puede dar de diferentes maneras, ¿verdad? Pero hay personas que han tenido determinadas circunstancias o problemas, ya sea físicos, biológicos, etcétera, qué sé yo, la anorexia o la bulimia o qué sé yo, o la depresión, que les llevó a encontrarse con profesionales de la salud mental y esa gente en ese encuentro ha tenido condiciones y posibilidades de trascender mucho de sus dificultades, reencontrarse consigo mismo, entender también mucho de las cosas, lo que le pasa y a partir de ahí aprender a vivir de manera diferente, ¿verdad? Vivir de manera diferente, tener calidad de vida, aprender a vivir. Meralo Arriola Sokol hablaba de la diferencia entre la sobrevivencia al estar conectado con la vida, ¿verdad? Exactamente, de Merardo aprendimos y muy bueno eso de pasar de un estado de sobrevivencia a un estado de vida. Muchas veces nosotros sentimos que sobrevivimos, no sabemos ni para qué vivimos, nos levantamos, nos alimentamos, nos vestimos, trabajamos en cosas que no nos gustan, no tenemos ningún tipo de pasión por la vida y entonces prácticamente estamos sobreviviendo. Como se dice, es como si viviéramos en un ambiente de invierno donde no se apagan los equipos de aire y, para que eso no se congele. Entonces, siempre están prendidos a un bajo nivel, ¿verdad? Para que eso no se paralice, por así decirlo, el funcionamiento de ese equipo de temperatura. Entonces, es como que vivimos a veces con una batería low battery, que solemos decir con batería baja, a un nivel X donde prácticamente no hay vida, hay sobrevivencia. Mientras que la vida implica otro tipo de energía, implica una búsqueda de mejorar nuestra calidad de vida
y de las personas que nos rodean, entendiendo, queriendo, amando, haciendo las cosas que tenemos que hacer, haciendo las cosas que deberíamos hacer, pero fundamentalmente tratando de hacer aquello que queremos hacer. Y hoy es muy interesante, Andrés, también que se habla más de lo que se hablaba en nuestros tiempos, de, por ejemplo, la felicidad. Uh-huh. Y no solamente la felicidad, el amor. Hoy yo escucho mucho más y me gusta escuchar de parte de padres que le dicen a sus hijos, te quiero. O de hijos que le dicen a su padre, te quiero. O de parejas que se dicen, te quiero, de lo que se decía hace 40 años, ¿verdad? Y no es una cuestión de cursilería, de romanticismo, sino es una cuestión de empezar a conectar con nuestros sentimientos y a expresar nuestros sentimientos, que es uno de los grandes procesos a lo que nos ayuda el proceso de desarrollo personal. De qué manera nos conectamos con lo que somos, con lo que sentimos y tenemos condiciones de expresar eso y no de vivir reprimiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, que después generan en problemas físico-químicos y plantean lo que de una manera así muy sencilla expresa este libro, El Caballero de la Armadura Oxidada. Nos plantea una suerte de armadura porque estamos sobreviviendo con una armadura y no estamos viviendo y no damos espacio ni a nosotros mismos a penetrar en nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y sobre todo, Jorge, reconocer que no somos máquinas. Durante tanto tiempo nos visualizamos como máquinas. Hablábamos del paradigma mecanicista, positivista, que reinó y sigue todavía muy presente en el mundo organizacional y el liderazgo, de pensarnos como máquinas, como si fuese que podemos andar en automático. O como vos habrás escuchado y muchas veces hablábamos, Andrés, que le dicen, los empresarios le dicen, vos sos un engranaje fundamental de esta empresa. O sea, la terminología es una máquina. Sí, y si se descompone una parte hay que enviarle al coach para que lo arregle, ¿verdad? Como si fuese el mecánico. Pero Jorge, bueno, desde esta perspectiva nosotros reconocemos que no solamente esto afecta nuestra calidad de vida individual, sino que también la calidad de lo que hacemos y de nuestras interacciones. Y si llevamos esto a los contextos del mundo del trabajo, yo planteo en mi libro ¿Dónde está el líder?, justamente donde hablo de la visión de equipazgo, que hoy el desarrollo de equipos de alto desempeño depende mucho más de la calidad de las interacciones de sus miembros que de las características individuales de esos miembros, de esos sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos tener perfiles individuales extraordinarios, le podemos contratar a los cracks más relevantes desde el punto de vista profesional y técnico, pero si no se genera una interacción de calidad entre los miembros de un equipo, es difícil lograr resultados extraordinarios. Y es donde decimos que los equipos de alto desempeño nos llevan a entender de que el todo es más que la suma de las partes, y nuevamente el desarrollo personal es fundamental para esto, ¿verdad? Como el conocernos, el entender nuestras heridas, el entender un montón de conceptos y aprendizajes significativos que nos ofrecen estas herramientas o estos abordajes, nos ayuda finalmente también a producir mejor, también a tener una mayor calidad de vida en el trabajo, a impactar mejor en nuestro entorno. Así mismo, Andrés, y no en balde se habla hoy, voy a utilizar un término así muy común, ¿verdad? Pero se habla de competencias blandas. Se trabaja en las organizaciones no solamente las competencias duras, que es las que están relacionadas propiamente a lo misional de la empresa, sí, tenés que saber administración, contabilidad, matemática, técnica de venta, qué sé yo, sino trabajar un poco todos estos temas actitudinales, en el paradigma humanístico, de conocernos a nosotros mismos y poder entender ciertas cosas. Me permito esta digresión porque hablaba con un empresario que me decía, quiero hacer evaluación de desempeño, ok, ¿y qué es lo que querés evaluar? No, y quiero evaluar la predisposición al trabajo, las actitudes que quiere hacer. Entonces yo le hacía notar que eso no es desempeño, eso son actitudes. Las actitudes no se evalúan como si estuvieras evaluando un desempeño si atiende bien el teléfono, qué sé yo. Es otra cosa. Entonces, y eso ocurre muchas veces en nuestras empresas y a veces somos engañados
como empresarios cuando hay alguien que nos viene a decir evaluación de desempeño y nos presenta algo y nosotros no es eso lo que queremos evaluar, pero nos hacen creer que lo estamos haciendo. Entonces, la importancia que tiene la clarificación, entender las competencias necesarias para trabajar con las personas y que hoy eso es necesario en cualquier tipo de organización, ya sea una organización comercial, ya sea una institución sin fines de lucro, ya sea una organización eclesial, ya sea una organización filantrópica, porque son personas las que están trabajando, ¿verdad? Decía también esto, comentaba en un espacio, y me acuerdo, Andrés, nuestra experiencia en Teletón, justamente con Berardo, hemos aprendido, gente que trabaja ahí en el límite con sectores de alta vulnerabilidad, de alta necesidad, desarrollan el estrés, el síndrome del estrés de la compasión, se habla, ¿verdad? ¿Qué pasa con psicólogos, sacerdotes? O sea, vos estás trabajando siempre con gente que está al límite y te encontrás con el sufrimiento y vos sos un ser humano, eso te afecta también. Entonces tenés que prepararte para eso porque es tu realidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ser abordado tanto a nivel personal como a nivel institucional, organizacional, y para eso nos ayudan muchas de estas disciplinas. Sobre todo, Jorge, que esto no se resuelve con charlas motivacionales. A mí cuando me llaman a dar una charla de motivación como si fuese que eso va a resolver los problemas de las habilidades blandas o el clima organizacional, son fuegos artificiales que tienen un impacto efímero y no terminan de generar las transformaciones que se necesitan. Tampoco se resuelve con buenas presentaciones de PowerPoint. Creo que hay que repensar lo que significa el aprendizaje en el marco de nuestras organizaciones, porque tenemos una mirada muy pobre sobre este tema, como hablábamos en el capítulo anterior. Y además, Jorge, esta idea que permeó tanto de que teníamos que olvidarnos de nuestros problemas antes de entrar a trabajar, ¿verdad? Como si fuese que podemos nosotros separarnos de nosotros mismos, entramos en modo máquina cuando estamos trabajando y por otro lado la vida personal va por fuera y nos olvidamos de este concepto de la plenitud, de la integralidad y de concebirnos como seres totales. Es ahí, Jorge, donde quisiera poner un pie sobre una propuesta que por lo menos en mi vida tuvo un impacto extremadamente significativo que cada vez valoro más. Una propuesta que conocí gracias a vos, gracias a Mercedes Camperi, Miguel Ángel López y bueno, y mucha gente, y el propio Merardo Arriola, con quien tuve la oportunidad de aprender, que es la psicoterapia corporal integrada, un tema que también desarrollo en mi libro y que trabajamos en la propuesta de Equipazgo. Entonces me gustaría, Jorge, en este capítulo en particular, centrarnos en lo que ofrece esta perspectiva, esta propuesta tan interesante y tratarlo de hacer en un lenguaje no tan técnico. Así que ayudarnos a entender qué significa la psicoterapia corporal integrada, cómo aporta esta propuesta a todo esto que venimos hablando. Ya, comenzando por el propio nombre, es un proceso psicoterapéutico, o sea que trabaja en cierta manera con la psicología de la persona, pero al mismo tiempo buscando aportar a la sanación de la persona desde el punto de vista psicológico, pero incorporando desde el vamos en la mirada lo corporal, el cuerpo como el protagonista, el sujeto, el lugar, el espacio donde se realiza toda la actividad vital, ¿verdad? Entonces, de ahí es la integración de lo corporal y lo psicológico en el sentido de una terapia que pueda ser englobante y que pueda integrar. Y entonces, uno de los elementos fundamentales que plantea la psicoterapia, cuyo padre es Jack Rosenberg, es el tema del cuerpo. El cuerpo como el espacio, ¿verdad? Vamos a hablar otra vez del espacio, donde se produce toda nuestra vida, pero el cuerpo tiene su propia energía y tienen donde incluso, por eso se habla de el espacio corporal, el cuerpo tiene un espacio, un lugar donde desarrolla su vida y todo lo que ella implica, y en la medida en que vos como ser humano sos consciente de tu corporeidad, conoces eso, vas ayudando a mejorar tu calidad de vida, a crecer, a entenderte y a aceptarte también.
Y esto corporal Jack Rosenberg, de hecho hay escuelas de William Reich, está Lowen, gente que trabajó ya desde antes el cuerpo y fue, o sea, él no inventó esto, fue tomando esas corrientes que hay mucha gente que lo trabaja, ¿verdad? Entonces, lo central es el cuerpo, Andrés, y desde ahí empezar a ver nuestra realidad desde que nacemos e incluso antes de nacer, las experiencias prenatales. Y sobre todo entender cómo la psicoterapia corporal nos ayuda a reconocer de que muchas de estas vivencias que tenemos en la primera etapa de nuestra vida van quedando impregnadas en nuestra memoria corporal y se activan muchos años después. Hasta hoy podemos volver a activar esas heridas o esas memorias que están en el cuerpo, y eso también determina la manera en la que interactuamos con otras personas. Entonces, aparece ahí, Jorge, un concepto que propone la psicoterapia corporal integrada, que es el escenario original. ¿Qué quiere decir eso, Jorge? Permitime antes, Sí, porque sí. hablaste de cosas que creo que hay que explicar, Ya, ¿verdad? ok. Hablaste de memoria corporal. Sí. O sea, lo que estamos diciendo cuando decimos memoria corporal Ujú. es que nuestro cuerpo tiene, todo el cuerpo tiene memoria. No es que la memoria solamente está ahí en el cerebro y cosas. El cuerpo memoriza. Él memoriza e incorpora en sus células, en su ADN, en sus genes, aquello que fue viviendo y que le fue pasando. Es decir, un chico que en el momento en que nace tiene problemas durante el parto de respiración, respiratorio, y le falta el aire y se ahogó, o porque tenía el cordón umbilical atado y se tuvo que hacer un forceps, qué sé yo, ese chico incorpora a su cuerpo esa memoria de que prácticamente estuvo a pasos de nacer y no nacer. Y ese cuerpo de por vida lleva eso como memoria. Por eso es que hay gente que cuando tiene problemas, de pronto le falta el aire, dejan de respirar. ¿Y de dónde viene eso? Esa es la memoria corporal, que O se fue siente un instalando. nudo en el estómago, por O ejemplo. puede Sí. ser un nudo en el estómago, qué sé yo. Entonces, por un lado, lo de la memoria corporal. Y por otro lado, algo que mencionaste también, Andrés, que justamente estaba viendo en estos días otro autor, otra cuestión hablando, y hoy se habla más del tema de las heridas. Ujú. O sea, de alguna u otra manera, ocurren en nuestra vida y en nuestra primera infancia, incluso en experiencias a veces prenatales o natales, circunstancias y situaciones que dejan como heridas. Se usa la imagen de heridas, pero no son heridas que sangran, como podrían ser las heridas que conocemos, pero son de una otra manera heridas que son más profundas, que dejan afecciones, que dejan situaciones muy difíciles. Esa persona que al nacer tuvo problemas de falta de aire, tiene como una herida porque le faltó aire. Entonces, es una persona que casi se asfixió y eso lleva, es como una herida que le acompaña, así como es otra cosa. Pero en fin, hablando de los elementos que estábamos mencionando, antes de entrar a mencionar lo de que El escenario original. el escenario original. El escenario original, Jack Rosenberg habla de que es muy importante trabajar nuestro escenario original porque en el pasado de nuestra vida, en los modos en que se generó nuestra cultura familiar, pudieron haber ocurrido situaciones que han marcado nuestra vida y que nos han dejado heridas, que aparecen en todo momento de nuestra vida cuando estas heridas vuelven a ser impactadas por algún hecho. El escenario original habla desde la cultura de la que nosotros provenimos, y a veces la cultura pueden ser 2, 3, 4 generaciones. Hay gente cuyos padres han migrado y hay que ver de dónde migraron. No es lo mismo alguien que migró del Japón, alguien que migró de Oriente, o alguien que vino de Alemania huyendo de la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial, o que han huido por gente que ha migrado por temas de supervivencia económica, etcétera. Bueno, América Latina, un continente donde la migración ha sido parte integrante de su constitución. Pero la cultura, los hechos familiares que se fueron dando antes de nuestro nacimiento y durante nuestro nacimiento también,
somos el hijo mayor, somos el hijo menor, somos el cuarto entre 6, entre 7, soy único varón, es mujer, mi papá y mi mamá son producto de una relación estable, vieron, o yo no conozco a mis progenitores, o yo vivía en una casa con mis abuelos, mi papá y mi mamá se separaron y se fueron a otro lado. Ahora esto que está pasando, de los padres que se van a trabajar, las madres a España, qué sé yo, todo eso constituye lo que se llama el escenario original. O sea, original en el sentido, el espacio donde se originaron nuestras experiencias de vida tienen un escenario, y a veces es importante conocer eso porque eso nos ayuda a entender ciertas reacciones que nosotros tenemos, que a veces no sabemos de dónde vienen, pero tienen que ver con cosas que nos han pasado en el pasado. Y eso de alguna manera va configurando nuestro carácter. Va configurando nuestro carácter, nos va determinando, ¿verdad? Porque hay cosas que tienen que ver con cada uno, que es original, llamémosle, de cada uno de nosotros, pero que van moldeando, por así decirlo, nuestro carácter, cierta manera de, bueno, cuáles eran los valores que se vivían en nuestra familia, cómo se hablaba en nuestra familia del tema del dinero, del trabajo, del sexo, de los vecinos, cuando hablamos del sexo, del rol del varón, del rol de la mujer, qué sé yo, nosotros éramos educados de una manera determinada, cómo teníamos que tratar a la mujer o al varón, cómo se aceptaba esto, cómo se aceptaba lo otro, en fin, ese tipo de cosas, todo configura nuestro escenario original. Si nos abandonaron, si nos invadieron, si nos agredieron. Exactamente. Y por otro lado, Jorge, recordar esta frase de Thomas Eliot, del poeta y dramaturgo, que decía: las personas son patrones obsoletos de respuesta, ¿verdad? Como estos patrones que vamos desarrollando inconscientemente, casi, digamos, en nuestra infancia, muchas veces siguen hoy presentes y no necesariamente favorecen una interacción de calidad, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿verdad? Yo creo que este es uno de los aportes y uno de los descubrimientos, de los hallazgos que nos permite reconocer la psicoterapia corporal integrada, que es muy, muy significativo, ¿no? Y hay algo más, Andrés, ya que lo que mencionás, yo sé que vos profesionalmente estás trabajando, por ejemplo, en empresas familiares. Vos te encontrás con empresas familiares donde hay gente adulta de 50 años y cuando hablan con los hermanos parecen dos adolescentes que todavía están peleando por quién va a usar el auto o quién va a comer el último pedazo de la torta que se quedó ahí. Es como, y ahí uno ve cómo hay respuestas obsoletas. Ellos están actuando como si fueran adolescentes y no como personas de 50 años. Yo suelo decir, Jorge, cuando nos sentamos a trabajar, por ejemplo, el proceso de protocolo familiar, de que no podemos sentarnos en una mesa entre adultos a veces de 30, 40 años y que ahí tome las riendas de la conversación nuestro niño interior. Entonces, lo que se ve mucho en las empresas familiares es que estamos muchas veces respondiendo, los actores están respondiendo desde esas heridas que a veces se presentan en el escenario original. Yo me doy cuenta a veces, de repente, un hijo con su padre, una hija con su madre, de cómo la interacción laboral está totalmente teñida de esas heridas no resueltas, esos temas pendientes, no trabajados en el proceso de la infancia. Entonces, ¿cómo podemos construir un protocolo sólido cuando todavía estamos planteando cuestiones que no fueron resueltas en esa otra instancia? Nuevamente, por eso el abordaje integral, ¿verdad? No se puede resolver un protocolo familiar solamente de una perspectiva normativa o legal, si no consideramos estas otras dimensiones que tienen que ver con la subjetividad y la historia de los sujetos que participan de estas experiencias. Y esas dimensiones, Andrés, que están tan presentes como lo formativo, lo legal, lo jurídico, y que a veces determinan a la hora de la verdad ciertos compromisos o ciertas conductas. Porque uno de los problemas con los que nos solemos encontrar muchas veces es la falta de cumplimiento de los acuerdos. ¿Y qué es lo que pasa? Hay gente que no quiere cumplir acuerdos porque se siente que fue traicionado, porque siente que en esos acuerdos están en juego prioridades y privilegios familiares, que a él le dieron esto, siempre fue así, él siempre consiguió lo que quería con papá, él siempre con mamá, y a él le dieron todo, y bueno, yo no. Entonces ahí es que uno ve cómo, como decías, el presente con respuestas obsoletas del pasado. Pero eso ocurre no solamente en este caso, ocurre también en eso que mencionabas de la memoria corporal, porque ahí aparece, si yo tuve un problema determinado
de alguien que a mí me afectó cuando niño un comportamiento, y hoy yo en el presente veo una situación que de pronto me lleva a ese lugar, me lleva a ese momento, yo a veces estoy respondiendo como si viviera en ese momento. Después vamos a hablar de lo que es el concepto de la fragmentación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre realmente es que cuando yo, con 40 años, respondo a una situación como yo viví cuando tenía 10 años o 9 años, es como que yo estoy utilizando los recursos que tenía cuando tenía 8 años. Y eso es lo que tenemos que trabajar en el proceso de desarrollo. Entender que hoy tengo otros recursos para responder y no hacer lo que hacía cuando tenía 8 años. Salir corriendo, por ejemplo. Justamente una de nuestras siguientes invitadas va a ser Echida Kak, maestra en el tema de constelaciones familiares. Ya está invitada a esta mesa. Y Echi hace poco me decía que para ella uno de los temas más significativos hoy tiene que ver con el trabajo con personas que no fueron vistas o no se sintieron vistas en su infancia. Y esto yo lo veo algo de una manera tan latente en el trabajo que vamos acompañando a empresas familiares. Cuando aparece alguien, o un hijo, por ejemplo, una hija, que no se sintió visto o vista, y cómo a veces esa persona, que puede ser un profesional consagrado, que puede ser ya un adulto casado, tiene ciertos patrones de interacción que parecieran ser casi, ¿verdad? Con todo respeto digo, ¿verdad? Inmaduro para el tipo de desafíos que le toca resolver. Así es realmente, y bueno, el no ser visto es una necesidad tan impactante. Nosotros aprendimos con Merardo Arriola a trabajar en la formación de psicoterapia corporal integrada, todo lo que implica los mensajes del buen padre y la buena madre, que es esa experiencia donde hay niños, niñas, que no escucharon nunca mensajes que hubieran querido escuchar, como el te quiero por lo que sos y no por lo que haces, podés ser vos mismo, y en fin, todo eso que se trabaja, y muchas veces, como decís, estos niños que no fueron vistos, nunca escucharon un mensaje así paterno, materno, de fuerza, que le diga, yo te veo y estás aquí, ¿verdad? No necesitas hacer berrinche o no necesitas gritar, qué sé yo, para que te vea. O en cierta manera hay gente que nunca se sintió reconocido y aprobado por el padre y la madre y necesita alguna vez sentir te quiero por lo que sos. Pero bueno, los mensajes del buen padre y la buena madre que se trabajan en estos procesos y que ocurren justamente y vienen a responder a problemas que a veces tenemos justamente en nuestro escenario original, donde no recibimos estos mensajes. Y lo importante, Jorge, quiero detenerme acá porque creo que es muy relevante, es que ningún padre, ninguna madre es perfecto, perfecta. Y muchos de nosotros, que tal vez no hemos recibido alguno de estos mensajes, andamos con esta carencia buscando que alguien más, ya como adultos, lo resuelva, ¿verdad? Y a veces ponemos esas expectativas en la pareja, en un jefe, en una jefa, y eso ya no se va a poder dar, ¿verdad? Y bueno, yo creo que a veces esas expectativas son inconscientes, Andrés, de la gente que espera una respuesta y sobre todo una búsqueda que siempre tuvo y nunca encontró ese tipo de respuesta, a lo mejor en las personas cercanas. Y entonces sí, uno pide, algo que solemos hablar también, lo de las expectativas, ¿verdad? Uno genera expectativas en relación a otra persona que no es necesariamente responsable de las expectativas que un tercero tenga sobre ella. Yo lo que espero que vos seas así, bueno, pero vos podés esperar eso, pero es tu necesidad. Yo no puedo a lo mejor darte eso y eso no me hace de menos. Pero también al mismo tiempo interesante en la línea tanto del escenario original como lo que estábamos pensando, es que ese papá que actúa de determinada manera con su hijo está a veces reproduciendo la misma conducta que recibió de su papá
¿verdad? Entonces ahí vos estás en contacto, un niño está en contacto con una realidad de un padre que está viviendo una realidad no de 40, sino de 80 o de 100 años. Ujú. Y así se va reproduciendo. Y sobre todo que estos mensajes que decimos, el mensaje del buen padre o la buena madre, no necesariamente son mensajes verbales nomás, sino que también son mensajes energéticos, de cómo realmente ese niño, esa niña siente eso que se dice en términos declarativos, como una experiencia energética concreta, ¿verdad? Algunos de los otros, simplemente para mencionarlos, por ejemplo, yo te cuidaré y me ocuparé de ti, te amo y acepto que seas diferente a mí, sos una persona deseada porque yo anhelé tu nacimiento, mi amor te sanará. Algo tan importante, podés creer en tu voz interior, confío en vos. Qué sencillo, pero qué importante y qué relevante. Estoy seguro de que sos capaz. Si te caes, yo voy a estar ahí para levantarte. Voy a imponerte límites y me voy a asegurar de que los respetes. El límite como una experiencia de amor. Si quieren profundizar esto, bueno, estaba en mi libro, también en los libros de Meraro de Arriola. Creo que es un tema que vale la pena, Jorge, recordar y entender nuevamente que no hay padres o madres perfectas, pero lo importante es que en nuestro proceso de desarrollo personal podemos encontrar las herramientas para ir nosotros mismos ya haciéndonos responsables de estas carencias y no terminar actuando como víctimas de nuestras circunstancias. Y ese ser responsable implica que a veces nosotros mismos darnos los mensajes que nos puedan servir y nos puedan ayudar en esos momentos donde nos sentimos más desvalidos. Uh-huh. Jorge, quiero ir a otro concepto que propone la psicoterapia corporal integrada, donde Jack Rosenberg habla de las necesidades básicas. ¿Podrías desarrollar un poco esto? Sí, Jack Rosenberg habla de que todos los seres humanos, todos, Andrés, Jorge, todo el que está escuchando esto, el que está viendo, tiene desde que nace dos necesidades básicas. Una es la necesidad de espacio y otra necesidad es la necesidad de contacto. O sea, todo ser humano necesita un espacio energético en el cual vivir, en el cual desarrollar sus actividades, en el cual sentirse él mismo en contacto consigo mismo, sentirse que él es como persona y en cierta manera sentirse seguro del lugar en donde está, arraigado, por ejemplo. El espacio, pero al mismo tiempo otra necesidad es el contacto con un ser desde el momento en que uno nace, el contacto que es acogido con el brazo o abrazo de la madre, de la obstetra que le recibe, del padre si está, y todos tenemos esas necesidades. Cuando nosotros no satisfacemos esas necesidades en la infancia, en la primera infancia, es que se producen heridas. Si yo no siento satisfecha mi necesidad de contacto, probablemente tengo una herida de abandono y o de rechazo. O sea, me siento abandonado, me siento solo, tal vez no soy consciente de eso, pero con el paso de los años eso está presente en mí y entonces cuando tengo una relación y la otra persona se va de mí o estoy tratando de apegarme a esa persona porque yo necesito demasiado contacto, porque en momentos vitales para mí yo no tuve ese contacto, o porque fui abandonado, o me sentí abandonado, o me sentí rechazado. Y a veces ese abandono no es intencional. Conozco el caso de un amigo, justamente hace poco estuve hablando con él, que vivió una situación trágica en su infancia familiar, y el padre encontró en el trabajo, en zambullirse en el trabajo, una manera de sobrevivir, pero estar zambullido en el trabajo implicaba no estar tan presente en la casa, y este amigo que tiene todas las características de una persona que tuvo heridas de abandono me decía que hoy se daba cuenta de adulto del impacto que tuvo esa situación que les tocó vivir y que esa manera de sobrevivir que tuvo su papá, que fue zambullirse en el trabajo, finalmente también terminó impactando en su calidad de vida, ¿no? Claro, sí, no pasa, digamos, por hacer algún tipo de juicio de valor de la razón por la cual yo me fui
o no recibí esa atención que puede haber satisfecho mi necesidad de contacto, pero es una realidad. Y mi cuerpo lo resintió, en su momento lo resintió y sabe, adquirió esa memoria, y eso es importante a veces uno, qué sé yo, lo que este amigo hace, reconocer, saber y de pronto ver cuando te ocurren problemas cómo reaccionás, ¿verdad? Y este amigo justamente me contaba que a veces con su jefe, ¿verdad? Cuando su jefe no le prestaba la debida atención, él se sentía abandonado. O cuando su jefe llegaba y no le saludaba, él sentía nuevamente cómo se activaba esta experiencia de abandono y empezaba con el reclamo como un mecanismo, digamos, de relacionamiento, ¿no? Y el jefe no sabía de qué le estaba hablando, Claro, no pobrecito. tenía nada que ver en el asunto, ¿verdad? Claro. Y bueno, y la otra necesidad, Andrés, es la necesidad de espacio. Todos nacemos con necesidad de espacio. Y puede ser que incluso si en el momento en que nacimos nosotros tuvimos algún problema intrauterino, qué sé yo, de pronto puede ser que sea un parto gemelar, qué sé yo, y no tuvieron suficiente espacio, pues probablemente esa persona nace con una suerte de necesidad de espacio no satisfecha y siente como de alguna otra manera una herida, así como en el caso del contacto es una herida de abandono o de rechazo, en el caso de la persona que no se satisfizo su necesidad de espacio es una herida de invasión. Y eso en la primera infancia tiene mucha fuerza y más adelante también, pero por ejemplo un niño que fue golpeado, que fue castigado, que fue abusado o abusada, indiscutiblemente son personas que se han visto invadidas en su espacio personal. Una violación es una invasión del espacio personal. Un grito desmedido es una invasión de un espacio personal. Una persona que se te acerca más allá de los límites de lo que vos podés sostener tu propia presencia energética, tu propia energía, que se le acerca, se siente que le falta el aire, se pone todo rojo o que le duele algo. ¿Es por qué? Porque hay algo, se siente invadido en su espacio personal. Pero no es que solamente hoy se siente invadido en su espacio personal, sino que esa experiencia que hoy vive le retrotrae a la experiencia que vivió en un momento de su vida donde se sintió invadido o castigado o lo que sea. Y ahí entramos a hablar ya, Andrés, de lo que ocurre, que es lo que se llama la fragmentación. Quería, antes de entrar ahí, Jorge, detenerme un poquito en este tema que me toca a mí en lo personal también. Yo soy una persona que tiene necesidad de espacio, de cómo a veces pueden ser experiencias incluso sutiles, ¿verdad? Me decía una participante de equipaje una vez que se dio cuenta a través de lo que trabajamos en el curso del impacto que había tenido una experiencia cuando su mamá se metió a revisar su diario personal cuando era adolescente y la invasión que esa experiencia significó en su vida. Y como decimos, a veces no son malas las intenciones, sino que cuando somos adolescentes, niños, tal vez no tenemos los recursos para, entre comillas, sobrevivir a esa experiencia de dolor, de agresión que puede ser percibida así, para poder responder de una manera más madura, ¿verdad? Entonces ahí se van instalando, como decíamos, estos patrones. Entonces, Jorge, recapitulando estas dos necesidades, por un lado la necesidad de contacto, de sentir de que el otro está ahí para mí, ese contacto que puede ser físico, puede ser la atención, la energía, y por otro lado la necesidad de espacio que tiene que ver con el poder expresar mi self, mi personalidad, desarrollarme, el tener mi intimidad, el tener ese espacio vital que yo necesito para sentirme un individuo. Ahora, a partir de acá se desarrollan ciertas heridas y estas heridas hacen que se instalen lo que se llaman ciertos estilos defensivos. ¿Podemos hablar de eso? Claro. Hablamos de las necesidades básicas de espacio y de contacto. Las personas que tienen necesidad de espacio recibieron o tuvieron porque tuvieron heridas de invasión. Entonces, esas personas desarrollan un modo de situarse ante la vida defensivo, ¿verdad? De defenderse de la invasión, instalando corporalmente unas trincheras. Vos instalás corporalmente una trinchera desde el punto de vista de
de cómo se va estructurando tu propia corporeidad. Si tu coraza personal pasa a ser mucho más firme, más dura que la de una persona que no tenga esa necesidad de defenderse y de atrincherarse, por así decirlo mismo. Y esa persona pasa a ser, Rosenberg le llaman los atrincherados. O sea, son personas que les cuesta mucho, su contacto personal se ve en peligro cuando esta persona percibe, siente un peligro que alguien va a invadir su espacio. Entonces, o se retrae, o se aleja, o genera maneras de defenderse. Esta cercanía, poniendo sus propias trincheras personales, y que uno lo hace todo el día de muchas maneras, de la manera como se viste, cómo se sienta, el escritorio que tiene, si trabaja solamente con puertas cerradas, la distancia a la que se relaciona de personas y otro tipo de experiencias que... Estoy seguro que algunas personas que nos están escuchando están sintiendo ya esto corporalmente, ¿verdad? Las personas que tenemos necesidad de espacio, cuando empezamos a hablar de esto, imaginarnos una invasión, enseguida ya empezamos a sentir esa incomodidad personal. Yo, por ejemplo, suelo sentirlo que me suban las manos, a veces una incomodidad en el estómago, pero no necesariamente me están invadiendo. Pero sí, un desafío para mí, que me considero una persona con estilo defensivo atrincherado, es el cuidar mi espacio sin que eso afecte mi relación con los demás. A veces tengo tensiones con mi querida señora, con Vicky, porque yo no puedo estar mucho tiempo en una situación social, ¿verdad? A veces nos vamos a almorzar con la familia, etcétera. Y bueno, me gusta disfrutar, comparto, no tengo ningún problema, pero a veces necesito retirarme y también poder respirar por mí mismo. Y bueno, un equilibrio que hay que ir desarrollando porque, como dice Rosenberg, estos son patrones que quedan instalados. No necesariamente vamos a poder transformarlos, pero sí ir dosificándolos. Y sí, y bueno, a veces uno trata de vivir, como vos lo decís, tratando de que no genere ciertos problemas de relacionamiento, sobre todo con las personas con las que uno vive en cercanía, pero hay veces que hay gente que es invasiva y cada uno es como es, ¿verdad? Y entonces esa gente genera otro tipo de reacciones. Lo interesante también, Nev, ya que estamos diciendo, es que la gente sepa estos estilos defensivos, que hay tres, hablamos solamente de uno, Sí, vamos a seguir los otros. Sí. el atrincherado, se da o aparece fundamentalmente con relaciones significativas. O sea, sentimos más experiencias de invasión o de abandono con personas cercanas a nosotros, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos. A veces incluso nuestros cónyuges pueden decir, ¿y vos por qué me reclamás a mí eso que no le reclamás a otro? Y es porque yo siento más cuando vos, mi cónyuge, me hace eso cuando me hace el otro. Pero también aparece en el espacio laboral, ¿verdad? Claro, sobre también. todo con las relaciones de autoridad, ¿verdad? Por eso a veces los jefes, los líderes... Relaciones significativas, por eso mencionaba. Sí, somos para rayos a veces en muchas de estas necesidades. Jorge, entonces decíamos, ante las heridas de invasión que tienen que ver con la necesidad de espacio, se produce o se genera un estilo defensivo que se llama el atrincherado. Personas que van marcando distancia, que tienen miedo a ser invadidas y que por eso van generando estas murallas protectoras. ¿Qué pasa con las personas que tenían necesidad de contacto, que no fueron satisfechas y que tienen esta herida de abandono? Abandono y de rechazo. A esas personas desarrollan un estilo defensivo. Recordemos, un estilo defensivo es un estilo de sobrevivencia con la que una persona se enfrenta a la realidad, que se llama el nunca satisfecho. Es con una persona que nunca es suficiente la relación, el contacto, la cercanía de lo que está en su entorno. Nunca satisfecho. Entonces es personas que en general se pegan a otras personas, les cuesta, o sea, sufren muchísimo rupturas de relaciones o cuando vos llegás y no les saludás. A un atrincherado, el ejemplo que daba recién hace un rato de un jefe, puede venir un día al jefe y no te saluda, no pasa nada. Mejor para vos. O sea, vos llegás, venís, te sentás y hacés lo tuyo. Pero una persona que tiene muchas necesidades de contacto, que es nunca satisfecho, cuando llega, pasa a su lado su jefe y no le mira o no le saluda, se siente mal, ¿verdad? Y a veces piensa, ¿qué yo le hice? ¿Por qué esto? ¿Está enojado conmigo? Pasa. Y la otra persona ni se dio cuenta.
tema es mi propia necesidad. Y entonces, así como están los atrincherados, en el otro extremo, por así decirlo, de la línea, están los nunca satisfechos. Personas que tienen una excesiva necesidad de contacto y que les afecta mucho temas relacionados con el contacto. Hace muchos años me tocó, yo que soy atrincherado, tener una novia que era nunca satisfecha. Y me acuerdo que a veces, cuando yo necesitaba mi espacio y quería, qué sé yo, no sé, hacer algo, alguna actividad solo, su reclamo era: ¿por qué no querés estar conmigo? ¿Por qué me dejas? Cuando yo no le estaba dejando, sino que simplemente necesitaba mi espacio, ¿verdad? Como ejemplo nomás de lo que se da en las relaciones. Sí, son cosas que se dan perfectamente y bueno, están ahí. Lo importante es que se entienda que todo digamos, el espectro o el horizonte entre en un extremo están los atrincherados y en otro extremo están los nunca satisfechos. Hay también personas que tienen necesidad de contacto y necesidad de espacio, que tienen heridas de abandono y heridas de invasión que en cierta manera equilibradas, 50 y 50, a veces decimos 40-60, y esas personas, su estilo defensivo es el paradojal, ¿verdad? Porque es paradojal, porque no se entiende si es contacto o sos atrincherado o querés contacto, porque es la gente que te dice: no estés tan cerca, pero no te vayas tan lejos, ¿verdad? O venís y te paran ahí, pero ¿por qué te vas? Yo no quiero que vos te vayas, pero vos me dijiste que no, hasta ahí nomás, como que querés controlar que la persona está a un lugar que no es una amenaza para vos en tus dos necesidades, tanto tu necesidad de contacto en el sentido que no está tan lejos y tu necesidad de espacio no está tan cerca. Entendiendo que esta explicación que estamos dando es así, si se quiere, muy sencilla, no es tan así, porque hay circunstancias de la vida en la que una persona paradojal, que dicen que es la mayoría de la población, se expresa ante determinadas cuestiones. Uno de los temas que dicen que caracterizan a las personas paradojales es, por ejemplo, el hecho de que a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y eso le caracteriza. Gente que cuando está muy bien, pero cuando alguien le dice: vos lo que tenías que hacer es, ahí se le conozco una persona paradojal, no voy a decir su nombre, que se enoja cuando el GPS le da instrucciones. Fíjate. Se enoja con el GPS. Se enoja con el GPS y al propósito le desobedece al GPS. Entonces, Jorge, hablamos de estas necesidades básicas, de la necesidad de espacio, contacto, de cómo eso se vive en nuestro desarrollo, en nuestro escenario original, y cómo eso va influyendo, va instalando estos patrones de respuesta que pueden ser obsoletos. Y recordemos, hoy, en el tiempo presente, más allá de nuestra madurez biológica, estos temas, cuando no se trabajan, están activos y afectan nuestras relaciones interpersonales. Y yo veo una y otra vez, no solo en las empresas familiares, sobre todo en las familiares, pero también en empresas que no son familiares, como muchos de los conflictos que se generan en la interacción humana, que terminan dañando los negocios, los resultados de los negocios o la productividad, tienen mucho más que ver con estos temas que con temas técnicos. Así mismo es. Por eso es tan importante aprender a ver estas sutilezas, digo, tan significativas de la interacción humana, aprender a reconocer y entender, Jorge, sobre todo, cómo esto puede impactar en nuestra calidad de vida. Yo no tengo todos estos temas resueltos, pero ya lo he trabajado durante muchos años y realmente noto una diferencia muy grande en mi calidad de vida, en mis interacciones, y lo veo con tanta otra gente que trabajó con nosotros y con otros de estos temas. Así que la invitación es a seguir profundizando en estos temas, Jorge. Ibas a decir algo más, pero también vamos a ir cerrando este capítulo para luego, en el siguiente capítulo, centrarnos en un tema importante que está conectado a todo esto, que tiene que ver con la fragmentación. Justamente eso es lo que quería decir, Andrés. Los que nos escuchan, las que nos escuchan, habrán entendido de que hay heridas que se producen en la infancia. Se producen ya sea por temas relacionados con nuestro escenario original, valores, circunstancias, situaciones que se viven en nuestra familia, o por temas relacionados con heridas de invasión o heridas de abandono en relación a nuestro contacto, qué sé yo. Lo que ocurre es que cuando nosotros en el presente de pronto nos sentimos muy mal sin saber por qué es, a veces es porque se tocaron esas heridas. Y a eso se llama porque nos fragmentamos,
que creo que vamos a hablar la próxima vez. Quiero cerrar este capítulo con una invitación que me viene, Jorge, que es tal vez invitar a los oyentes una vez que terminen de escuchar, a darse un tiempo tal vez para estar a solas y hacer un recorrido por ese escenario original. Es un ejercicio tan lindo, tan significativo. Pueden ir a visitar sus casas, visitar, digo, imaginariamente, tal vez en silencio, con una música, entrar a la casa de la infancia, tratar de recorrerla, sentir qué energías estaban ahí, quiénes estaban presentes, quiénes estaban ausentes. Y en ese recorrido imaginario podemos rescatar muchísimas cosas de nuestro escenario original, entre ellos este tema de las heridas, ¿verdad? Así que es un ejercicio que propone la psicoterapia corporal integrada que solemos hacer en nuestros cursos y que bien guiado puede ayudarnos a comprender cómo esto estuvo y sigue estando activo en nuestras vidas. Así que gracias, Jorge, por este nuevo capítulo. Vamos a seguir con un siguiente capítulo donde vamos a hablar de un concepto fundamental, creo que un concepto crítico, que se llama la fragmentación. Así que, así como en esas series de Netflix, dejamos la expectativa para el siguiente capítulo. Gracias, Jorge. Gracias, Andrés.